Hola, soy Andre y te doy la bienvenida a mi amada vida Maestra Muerte. Hoy quiero conversar y reflexionar contigo sobre las creencias que tenemos alrededor de la muerte. ¿Estas creencias son heredadas? ¿Nos hemos quedado con lo que nos dijeron de niños o ha cambiado a lo largo del tiempo adaptándose a nuestro propio punto de vista? ¿Es para nosotros un tabú la muerte o la podemos aceptar e integrar como parte de nuestra vida? Y quiero hacerlo desde mi propia cercanía con ella y desde cómo mi creencia sobre la muerte fue cambiando y transformándose a lo largo del tiempo. La primera vez que recuerdo haber preguntado conscientemente sobre la muerte, debo haber tenido alrededor de unos 5 o 6 años. Recuerdo que en esa época, en la casa de mi abuelo, que era una casa bien antigua, en las noches yo escuchaba jugar a unos niños con una pelota. Los escuchaba reír y jugar y yo los buscaba porque quería jugar con ellos, pero nunca los encontré, nunca pude verlos. Una vez le pregunté a la señora que ayudaba en casa por esos niños y me dijo, no, no hay ningunos niños, seguramente son fantasmas. Y yo, más allá de tener miedo, me quedé muy curiosa. Pero igual no quiero hablar de fantasmas, por lo menos no en este video. Pero te lo cuento porque creo que fue ese el primer momento en el que conscientemente yo empecé a preguntar por la muerte y por qué pasa cuando la gente se muere. Me di cuenta que muchas personas se incomodaban. Ahora pienso que me parecía Mafalda cuando lleva esas preguntas súper agudas y trascendentales a los adultos que los deja en jaque. Tuve muchísimas respuestas. Unos me dijeron, cuando alguien muere, se va al cielo con Diosito. Otras personas me decían, no, no preguntes, no se debe hablar de la muerte. Cuando hablas de la muerte, ella viene y se lleva a alguien. Otras personas me dijeron, la muerte es mala, porque cuando alguien muere, nos quedamos muy tristes y sufrimos un montón. Pero recuerdo que la respuesta que más me impactó fue alguien que me dijo, los fantasmas son almas que se portaron mal y Dios las castigó. Por eso es que no han ido al cielo. Mejor pórtate bien para que Diosito te quiera y vayas al cielo. Todas estas respuestas me dejaron con un sentimiento algo incómodo, como si no debiera preguntar, como si hubiera algo prohibido alrededor del tema. Y también miedo, me generaba cierto temor, pero sobre todo mucha curiosidad alrededor de por qué tanta complicación de preguntar qué pasa cuando alguien se muere o qué es la muerte. Este tipo de creencias y seguramente muchas otras están instauradas en nuestra cultura, en muchas sociedades, en muchas familias, sin dejar de mencionar el aporte que algunas veces da la religión de ver la muerte como un castigo o como una injusticia, cargada de muchísimos juicios morales. Todo esto genera un tabú muy grande alrededor de la muerte, que nos aleja de poder entenderla, aceptarla y reconocerla como parte de la propia naturaleza. En mi experiencia, al ir creciendo, la muerte se encargó de hacerme sentir su presencia constantemente. Y poco a poco fui cambiando y transformando todas esas respuestas que recibí de niña hasta consolidar mi propia creencia con respecto a la muerte y también a la vida y cómo ella es parte justamente de todo ese proceso. La única certeza que tenemos al momento de nacer es que vamos a morir. De eso justo conversaba con alguien hace unos días y yo le decía, nosotros nacemos con una fecha de caducidad impresa en algún lugar de nuestro ser, así como las galletitas. Y si aceptáramos ese hecho como un hecho factible, como una realidad factible, nos permitiríamos hacer ese recorrido hasta esa fecha, que es nuestra propia vida, con mucho mayor conciencia, con más disfrute, con más plenitud, rescatando todo el aprendizaje que necesitamos hacer. Algo que a mí me ayudó mucho y que suelo invitar a hacer en mis acompañamientos es identificar cuál es mi propia creencia sobre la muerte, de dónde viene, si esta creencia ha cambiado a lo largo del tiempo, qué sentimientos me genera y sobre todo reconocer e identificar si es que integro el concepto de la muerte en mi día a día, si la puedo reconocer en mi día a día. Si en este proceso descubrimos que lo que prima es el miedo, es importante indagar de dónde viene ese temor. ¿Viene del miedo
a lo que va a pasar con mi alma cuando muera, miedo a lo desconocido, a no saber qué hay más allá y qué va a pasar conmigo. Quizás el temor es porque pienso que cuando uno muere es simplemente el final, todo se acaba y no hay nada más, y tengo temor de que mi vida simplemente así se acabe. Quizás el temor viene de mis creencias religiosas o espirituales y posiblemente hoy en día esas creencias están siendo limitantes para mí. O quizás el miedo no necesariamente es a la muerte misma, sino más bien a la pérdida y a sentir la ausencia y el vacío que dejan las personas que amamos. O tal vez porque con la muerte todo cambia y no me siento preparado para poder afrontar todo eso que va a ser diferente. Cada respuesta que encontremos en nosotros es absolutamente válida y real. Sin embargo, si nos traen más bien incomodidad o limitación, no tienen por qué ser determinantes o definitivas. Cada una de estas creencias trae consigo muchas cosas detrás que han ido conformando toda nuestra historia. Por eso tenemos que ser muy respetuosos y muy amables con ellas, sobre todo si sentimos que tienen que transformarse. Algo que también me encanta conversar y reflexionar en mis acompañamientos es ver cómo la muerte es parte natural de nuestro día a día, desde la reflexión de cosas tan obvias como el fin de un día para el nacimiento de otro, o cómo las hojitas de los árboles tienen que caer y morir para que puedan brotar otras, o en nuestros acontecimientos de etapas de vida, cómo termina la niñez para pasar a la adolescencia, el fin de una universidad para pasar a ser parte del mundo laboral, o dejar de ser soltero para estar luego casado, o de casado a divorciado, no sé. Esas etapas también mueren muchas etapas de nuestra vida. Entonces tenemos un montón de muertes simbólicas que acompañan nuestro crecimiento y nuestro proceso de vivir. ¿Para ti la muerte es un tabú o puedes verla como la maestra de vida que es? Déjame un comentario. Cuéntame cuál es tu creencia sobre la muerte, si tu creencia cambió en el tiempo, si tu creencia es limitante, te limita o más bien te da mucha paz y te permite integrarla a tu vida. Me va a encantar leerte. Si crees que este video le puede ayudar a alguien, compártelo. Y no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Gracias, gracias amada vida, gracias maestra muerte. Y gracias a ti por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.